Muy buenos días. Buenos días, Over. Buenos días, Dora. ¿Me confirman por favor si estamos visualizando mi pantalla? El tema que vamos a avanzar hoy. Over, ¿me confirma si visualizas mi pantalla? Igual también Dora. Ya me dice que no visualiza. Y Dora me dice que sí. Ya, muy bien. Bien, en esta sesión vamos a desarrollar lo que corresponde al tema de electrostática y electrodinámica. Cuestiones básicas para ser más precisos, ¿no? Porque profundizar en este tema pues es una especialización completa, ¿no? En física. Bien, hoy día 18 de noviembre, siempre es bueno referenciar la fecha, 18 de noviembre del 2020. Nociones, dice ahí, de electrostática, electrodinámica. Como nosotros sabemos desde temas anteriores, en el mundo de la física, pues una de las partículas más pequeñas que conforman pues los elementos los cuerpos es el átomo, ¿no? Una de ellas, no es la más pequeña. Un átomo pues es una estructura que a su vez pues está formado por más elementos, ¿ok? Está formado por más elementos. Entre ellos tenemos sus núcleos, neutrón, protón. Uno de esos elementos que nos interesa para el estudio de esta unidad es los electrones. Los electrones son cargas que giran o que rodean y se mueven alrededor del átomo, ¿no? Se mueven alrededor del átomo, pero no en unos giros pues ordenados que se pueden determinar. Incluso hay una imagen que siempre se ha visto en el colegio en donde se compara pues el modelo atómico como si fuera pues un sistema planetario solar, ¿verdad? Donde el átomo está en el centro y alrededor giran pues los electrones. No, en realidad no es así. Se pone así en secundaria porque se necesita pues que por lo menos el alumno tenga una idea de lo que es el electrón. En realidad de lo que se trata es de una serie de momentos probabilísticos. Entonces, en cierto momento determinado, a cierto tiempo determinado, a cierta distancia determinada del núcleo del átomo, pues existe más o menos probabilidades de que se esté o no esté un electrón. Es así. Y en el estudio de esto pues se encarga la física con ayuda de la mecánica cuántica y todo lo demás, ¿no? La física de partículas. Por eso acá nos habla de nociones, unas cuestiones básicas nada más, que se trata en la física clásica. ¿Qué es la electrostática? Es la parte de la física que estudia las cargas que están en estado de reposo. Ya hemos dicho que dentro de un átomo existen electrones. Los átomos a su vez forman un cuerpo, ¿verdad? Si uno coge, por ejemplo, un pedazo de cobre, pues todo lo que está ahí en esa barra de cobre pues está hecho de el elemento cobre, ¿verdad? Y tiene átomos. Entonces, mientras que no reciba una fuente de energía o una perturbación del exterior, pues se van a seguir manteniendo ahí en estático, equilibrio. Pero en cambio, si nosotros alteramos el flujo de energía
el campo, acá hablo un término nuevo, el campo de energía que hay alrededor de él, pues ya estamos cargando o estamos dando una carga de energía a los electrones o a ese material. Un ejemplo de esto, ahí pone pues un paño de seda y vidrio, ¿no? Uno tiene pues una barra de vidrio normalmente. Pero cuando nosotros tenemos un globo inflado, ¿no? Y frotamos o hacemos rozar ese globo en nuestro cabello o en algo, por ejemplo, un material sedoso, más que todo nuestro cabello, lo que estamos haciendo al frotarlo, al rozarlo, es que se cargue eléctricamente. De tal manera de que ahí viene el clásico ejemplo, pues donde ponemos unas tiritas de papel y unimos y acercamos el globo a esas tiras, pues las tiras de papel comienzan a adherirse al globo. Pues es un fenómeno, gracias, se explica a la electrostática. Nuestro planeta también es una gran fuente de energía. Es una gran fuente de energía. Hemos hablado de cargas, ¿correcto? Para este tema solamente vamos a trabajar con dos tipos de cargas, positiva y negativa. La carga positiva es cuando un átomo pierde uno o más electrones. ¿Cuándo se dice entonces que una carga es positiva? Cuando el átomo pierde uno o más electrones. ¿Ya? Cuando el átomo pierde, más o menos acá les voy a copiar una imagen de cómo es que se enseña en el nivel secundaria, o se enseñaba, más o menos cómo era la idea de cómo era un átomo, ¿no? Esa es la idea que se tenía, ¿no? De que los electrones están girando alrededor del átomo y de que tienen esa forma como si se tratara pues de un planeta, ¿no? Y que están girando alrededor de él. Se entiende realmente, para un joven, un niño, puede entender, puede comprender que es así, muy bien. Pero en realidad ese mundo subatómico es en realidad pues una locura, un caos, ¿ya? Y cuando decimos caos no significa que esté desordenado, es más o menos como esto, ¿ves? Pues un electrón puede aparecer en un lugar, luego desaparece en otro, incluso en el momento de ser medido, o al momento de ser medido, el mismo hecho de medirlo cambia su posición, su valor, ¿ya? Entonces, este mundo subatómico pues es muy raro en realidad, ¿no? Es muy difícil comprender para una persona que normalmente entiende el mundo como con las leyes de la física clásica, ¿no? Acá tenemos otro modelo que trata de imitar un movimiento, ¿no?, elíptico, ¿no? Ya saben que ese modelo no es real, dista mucho de la realidad, y ya saben por qué, ¿verdad? En realidad es una serie, es como si fuera una nube, ¿no? Imagínense ustedes una nube y alrededor de esa nube tenemos un átomo. Entonces el electrón tiene una posibilidad de estar en una parte relativa de esa nube. A veces puede ser más alta, a veces puede ser más baja, pero existe, correcto, existe. Acá tengo otra imagen que deseo compartir. Entonces del átomo se desprenden varios electrones. Y ahí está. ¿Ya? Bien. Entonces, esas cargas eléctricas, ¿correcto? Tienen un nombre, ¿verdad? Vamos a tener cargas positivas y cargas negativas, ¿correcto? Cargas positivas o cargas negativas. La positiva, no olvidar, es cuando un átomo pierde un electrón. La negativa es cuando un átomo gana un electrón.
Profe, ¿qué es un electrón? Son estas, pues, estas cositas que están girando alrededor del átomo. En realidad este es el que más se parece a los modelos de atómicos, ¿no? Son una nube de partículas alrededor, ¿correcto? Una nube de partículas alrededor. La física cuántica es la que se encarga del estudio de esto. Entonces, cuando un átomo gana un electrón, tiene una carga negativa. No olvidar esto, ¿ya? Cuando se gana electrones, se dice que tiene carga negativa. Y cuando se pierde electrones, se dice que tiene carga positiva. ¿Ok? Y en base a eso, la física clásica, pues, utiliza algunas leyes, ¿correcto? Algunas leyes que se llaman leyes de atracción, ¿no? Leyes de atracción. Y nosotros sí hemos experimentado en algún momento, los que han cogido un imán, por ejemplo, los que han cogido un imán, en algún momento han experimentado este fenómeno. Cuando tenemos dos cargas del mismo signo, por ejemplo, positivo, positivo o negativo, negativo, estas naturalmente tienden a repelerse, se repelen, no pueden estar juntas, se repelen, no pueden estar juntas. ¿Ya? Ese fenómeno se da cuando tenemos cargas del mismo signo o de la misma magnitud, cargas positivas o cargas negativas. Dos átomos cargados eléctricamente con el mismo signo, o sea, cargas positivas, van a tender a repelerse, ¿correcto? Y negativas van a tender pues a unirse, a agregarse. ¿Ya? Perdón, también negativo se repelen. Basta que sean del mismo signo. Pero cuando tenemos cargas de distintos signos, o sea, tenemos un átomo cargado positivamente y tenemos un átomo cargado negativamente, lo que va a ocurrir, el fenómeno que ocurre es que tienden a estar unidos, tienden a unirse, tienden a atraerse. Entonces la ley nos dice que cargas iguales se repelen, cargas diferentes se repelen. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. ¿Ya? No necesariamente ser positivo con negativo, también puede ser negativo con positivo, o sea, se pueden alternar, ¿no? Pero eso sí, no olviden, positivo con positivo se repele, negativo con negativo se repele, positivo con negativo o negativo con positivo se atraen. Bien, dicho esto, una de las primeras fórmulas o leyes que se aplican en estas nociones básicas de electrostática es la ley de Coulomb. ¿Ok? La ley de Coulomb establece cuál es esa fuerza. ¿Recuerdan ustedes que decíamos de que cargas de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen? Si nosotros intentaríamos calcular con qué fuerza se atrae o con qué fuerza se repelen, utilizaríamos esta fórmula, ¿sí? Donde F, la fuerza, es igual a K. Esa letra K es una constante, ¿ok? La letra K es una constante, ¿ya? Es un valor constante que es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cargas Coulomb al cuadrado, ¿ya? Además de eso, K1, Q1 y Q2 son las cargas en sí, ¿no? Son las cargas en sí que se miden también en Coulomb. Se miden en Coulomb. C, se escribe por letra C mayúscula. Esa es su magnitud. Y R cuadrado, R viene a ser la distancia a la cual están separadas esas cargas. Obviamente, pues esto es un cálculo teórico, porque se necesitan pues instrumentos y un laboratorio de mucha precisión para poder determinar pues a qué distancia están separadas dos cargas relativas, ¿no? Es más que todo algo teórico, pero que se utiliza mucho en los conocimientos o en las nociones de las cuales estamos aprendiendo. Entonces, esa fuerza con la cual se atraen o se repelen dos cargas se puede medir, se puede calcular, ¿ya? Y como es una fuerza, se mide en newtons. ¿A qué es igual? A K. K es una constante, ¿no?
K que multiplica a la carga 1 por la carga 2, o sea, multiplicamos la carga 1 por la carga 2 y esas dos cargas se miden en coulomb, se escribe por letra C mayúscula, ¿ya? La letra R es la distancia a la cual están separados las dos cargas. Se mide en metros, ¿ok? Se mide en metros. Obviamente, como estamos calculando fuerzas, naturalmente se va a seguir midiendo en newtons, ¿ok? Se va a seguir midiendo en newtons. Nuevamente, acá hacemos la referencia de que si nosotros no recordamos la fórmula, por ejemplo, esta de la ley de Coulomb, siempre es bueno tener pues una hoja resumen donde estén nuestros cálculos, donde estén nuestras fórmulas, perdón. Estas fórmulas, como siempre insisto, es humanamente posible que nosotros nos vayamos a olvidar, ¿no? Una fórmula determinada, y cuando estemos desarrollando los casos del libro de trabajo, puede ser que no estés muy seguro que es así la fórmula, pues entonces tienes a la mano tu formulario y puedes ahí verificar, constatar. En el mundo real es así como se trabaja, ¿no? Claro que para motivos de exámenes presenciales se pedía pues que el alumno se memorice, ¿verdad? Se memorice esas fórmulas. En realidad lo que yo apelo es de que constantemente, si nos vamos olvidando, vamos chequeando, vamos mirando, vamos observando, y ese mismo hecho de observar genera pues la fijación en la mente, en el cerebro, que no es muy forzoso, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos una explicación, y está desarrollado, de un ejemplo de la ley de Coulomb, ¿ya? Nos dice ahí, dos cargas positivas, desde ahí partimos, son positivas. ¿Cuándo son cargas positivas? Cuando han perdido electrones, ¿ok? Cuando han perdido electrones. En dos cargas positivas, Q1, que es 4, y este símbolo raro que está apareciendo, eso significa mu, así es del alfabeto griego, ¿ya? Mu, micro en nuestro idioma, micro, 4 microcoulomb, 4 microcoulomb, y ¿no? 2 microcoulomb, ¿ok? Esa mu es micro, micro, o sea, 10 a la menos 6, ¿ok? 10 a la menos 6. Bien, esas dos cargas están situadas en el aire, muy bien, y separadas una distancia de 30 centímetros. 30 centímetros están separados. Recuerden que son casos teóricos, ¿ya? Realmente pues no tendríamos la agudeza física de que con nuestra vista podamos ver una carga, agarrar nuestra cinta, nuestra wincha y medir, ¿no? Es un experimento netamente teórico, por eso se llama la unidad nociones de este tema, ¿ok? Conozcan algo de este tema. Bien, están separados en una distancia de 30 centímetros. Calcule la fuerza entre estas cargas. Muy bien. ¿Qué tipo de fuerza va a ser? Como ya nos han dicho que ambas son positivas, ¿no? Ambas son positivas, o sea, tienen el mismo signo. Por lo tanto, la ley que acabamos de ver de atracción nos dice que signos iguales se repelen. Por lo tanto, la fuerza que van a experimentar estas dos cargas es de repulsión, o sea, se van a repeler, no van a querer estar juntas, ¿ok? Otro dato más que tenemos, que nos dan, es el radio o la distancia, que es de 30 centímetros. Pero como hemos visto en la fórmula, no trabajamos en centímetros, trabajamos o deberíamos de trabajar en metros. Por eso es que acá lo convierte a metros, ya que 30 centímetros equivalen a 0,3 metros. Ahí directamente ya la conversión, apuntado el dato con la conversión hecha. Si ustedes no estarían seguros, utilicen la metodología que hemos aplicado para hacer conversiones. Aquí hemos hecho un gráfico. Ya saben que en física 99% de los casos, de los ejemplos que resolvemos, necesitan un gráfico, ¿no? Se necesita representar gráficamente el enunciado. Muy bien. Entonces, acá utiliza la fórmula,
La constante K es esa no va a cambiar, ok, es 9 por 10 a la 9, ¿no? Y acá reemplazamos el valor de Q1, 4 por 10 a la menos 6. Ese menos 6 es este micro, ok. Igual acá 2 por 10 a la menos 6 entre el radio al cuadrado o la distancia al cuadrado. Recuerden que ya está trabajando en metros. Al resolver todo esto tenemos 0,8 newtons. Y las demás magnitudes simplemente se anulan. ¿Por qué? Porque metros al cuadrado con metros al cuadrado acá se van a anular. Coulomb se va a anular con Coulomb por Coulomb, Coulomb al cuadrado. Y al final vamos a obtener el equivalente de fuerza en el sistema internacional, que es newtons. Muy bien. Entonces, ¿qué es la electrodinámica? Define mucho lo que es la corriente eléctrica. Dinámica porque está en movimiento, son cargas en movimiento. Y eso genera la corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Es el flujo o el movimiento de los electrones a través de un medio conductor. Este medio conductor, por lo general, casi siempre es un metal. Casi siempre es un metal. Entre los metales, ¿por qué? Porque tiene una baja resistencia al flujo de electrones, ¿correcto? Tiene una baja resistencia al flujo de electrones. Los materiales que tienen una alta resistencia al flujo de electrones, pues son los plásticos, la madera, ¿ok? Esos son, o sea, no es que nunca va a pasar la corriente sobre él, sí llega a pasar ciertos electrones, pero casi es insignificante. Entonces dice que tiene mucha resistencia. Es más, los plásticos se utilizan bastante como material aislante. Si ustedes han visto los cables de electricidad que circulan por su casa, o el cable del enchufe del televisor, de los equipos electrodomésticos, están recubiertos pues por un material aislante que por lo general es plástico. Por lo general es plástico. Puede ser madera también, puede ser madera. ¿Ya? Bien. Dicho esto, entonces, este es el ejemplo clásico de una pila y un foco, ¿verdad? Una pila y un foco. ¿Qué es una pila? Se preguntarán algunos. Pues una pila es un componente eléctrico que almacena energía, ¿ya? Almacena energía utilizando pues un proceso químico, ¿ya? Utilizando un proceso químico. Acá voy a compartirles una imagen. Ahí están viendo ustedes, ojo, cómo se da este fenómeno de una pila encendiendo un foco, un bombillo, ¿no? Como pueden notar, las pilas en su interior tiene un componente químico, de tal manera de que cuando se induce un cable o unimos la polaridad de un lado a otro, circula por ese cable una corriente eléctrica. ¿Y qué es una corriente eléctrica? Pues es el paso de electrones por ese cable. Ese cable conduce un electrón y ese electrón obtiene energía de acá, del centro de esta pila. Está por decir que una pila almacena energía. Recuerden el tema de energía, ¿ya? Entonces esa energía se transforma en corriente eléctrica. Ese electrón está yendo muy cargado. Este electrón acá está yendo cargadito, ¿no? Está yendo cargado de energía, o sea, tiene mucha energía, ¿no? Y pasa pues por los filamentos de ese foco. Cuando pasa por esos filamentos, el mismo hecho de pasar por ese filamento, que normalmente en los focos clásicos era tungsteno, ahora se utiliza otras tecnologías,
eh, pasa por ahí, deja su energía, pero esa energía que deja se convierte en un fotón, se convierte en luz, por eso es visible por nuestra vista. Nuevamente regresa a la pila y nuevamente ese electrón se carga, ¿no? O pues se va agotando, los electrones se van agotando y la pila pues queda pues ya descargada, ¿correcto? Hay tecnologías de baterías que nos permiten nuevamente cargar, pero en este caso no es este, ¿no? Ustedes habrán visto, habrán comprado unas pilas, ¿correcto? De distintas marcas. Profe, ¿cómo obtiene su energía una pila? Pues dentro de esa pila hay elementos, sobre todo químicos, que al momento de reaccionar entre ellos liberan energía en forma de corriente eléctrica. ¿Ya? Liberan energía en forma de corriente eléctrica. Estas pilas pues son altamente contaminantes, por eso cuando uno compra una pila, hay en el envasito o el plástico que recubre a la pila, dice que no debemos tirar al tacho de basura, sino se deben de deshacer de una manera muy especial, ¿no? Pero lamentablemente acá en nuestra ciudad pues no tenemos un servicio de recojo de este tipo de material, así que normal la gente lo que hace es tirar a la basura y obviamente contamina. Si ustedes tiran una pila, por ejemplo en la tierra, alrededor de esa pila ya no va a crecer más nada, porque envenena la tierra, mata todo material orgánico. Por eso es muy importante que ustedes tengan cuidado de deshacerse de las baterías, de las pilas, de las baterías de los celulares. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué se puede definir dentro de una corriente eléctrica? Primero, como han podido notar en esa imagen, en esta imagen de acá, les he compartido, acá con esta, como hemos podido notar acá, los electrones fluyen a través del cable conductor, ¿cierto? Fluyen a través de él. Entonces, si nosotros trataríamos de medir qué cantidad de electrones o carga pasan a través de un segmento de ese conductor por cada unidad de tiempo, o sea, si estamos midiendo velocidad prácticamente, ¿no? Esa forma de medir las cargas entre la unidad de tiempo se conoce como intensidad y se representa por la letra I. Se mide en ampere. Su símbolo es la letra A mayúscula. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es la cantidad de carga que pasa por un conductor en cada unidad de tiempo. Se asemeja bastante a la velocidad, ¿ya? ¿En qué se mide la intensidad de corriente eléctrica? Se mide en ampere. Se simboliza por la letra A y no se castellaniza, o sea, no se dice amperios. Según las reglas que nosotros hemos aprendido, se debe llamar exactamente en su nombre, ampere. Su símbolo es la letra A mayúscula, ¿ya? Entonces, ¿qué mide la intensidad de corriente? Mide cuántas cargas pasan en cada unidad de tiempo. Muy bien. Y la última ley que vamos a aprender, bueno, una penúltima ley que vamos a aprender es la ley de Ohm. De OHM. Ohm. ¿Qué nos dice? Que la fuerza, ¿no? O la fuerza o que pasa en un circuito eléctrico, pues es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. O la intensidad también es igual al voltaje, a la fuerza entre la resistencia. ¿Ya? ¿Qué es V? Es la fuerza. Se llama volts, se representa por V. ¿Ya? Castellanizamos siempre nosotros, decimos voltios, ¿no? Y si queremos ser estrictamente que cumplimos las reglas del sistema internacional para nombrar las magnitudes, se debería decir volt, ¿no? El amperaje es ampere, ¿no? A, se representa por A, y el volt por V.
La resistencia es ohmios, y se representa por este símbolo del alfabeto griego, ¿no? Se representa por ese símbolo. ¿Ok? Entonces, el voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Es una fórmula, ojo, que no les pido que se memoricen ahora. Dependiendo de nuestro caso, vamos a ir calculando uno o el otro. Y acá nos pone pues un ejemplo, ¿no? Vamos a explicar este ejemplo. Nos dice en este ejemplo que cuando un foco se conecta a una batería de 12 volts, así se escribe y se nombra 12 volts, una corriente de 0,2 amperes fluye por el circuito. Calcular la resistencia del foco. Ahí está el gráfico, miren. No vamos a ser muy técnicos acá, pero una fuente de energía, o por ejemplo una batería, se simboliza de esta manera. ¿Ya? Quiere decir que de ahí está fluyendo la energía en forma de corriente eléctrica. La intensidad, no olviden que es la velocidad con la cual fluye, ¿no? Al pasar por este foco, obviamente va a encender el foco, pero vamos a ir desgastando la batería, ¿correcto? O agotando su energía de la batería, para ser más precisos. Entonces, utilizando la ley de Ohm, dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Reemplazamos o sustituimos los datos, tenemos el voltaje, tenemos la intensidad, ese 0,2 que está multiplicando pasa a dividir, y la resistencia entonces de ese circuito es de 60 ohmios, ¿no? 60 ohmios. Fíjense, aquí hemos hablado de circuito eléctrico. Un circuito eléctrico pues es una estructura cerrada o abierta, ¿no? Si es cerrada, quiere decir que los electrones fluyen a través del circuito. Si es abierta, quiere decir que no hay un cierre de contacto o no hay un cierre del circuito, quiere decir que no hay flujo de electrones. En nuestra casa podríamos decir que nosotros determinamos cuando un circuito eléctrico está abierto o cerrado. Cuando usted va a encender una luz en su casa, presiona pues un interruptor, ¿verdad? Y lo que está haciendo realmente es cerrar el circuito, o sea, que pase la corriente eléctrica por todo el cable, llega al foco, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Y así también tenemos acá el caso número 2 que vamos a, ¿no? Ahora, tenemos agrupación de resistencias. Vamos a tener dos tipos de agrupación de resistencias, ¿no? Resistencias en series, y vamos a tener otro que es resistencias en paralelo. ¿Qué significa resistencia en serie? Ojo, este es el símbolo en diagramas eléctricos. Ese es el símbolo de la resistencia. Puede variar, puede tener una flechita o una diagonal, bueno, pero más o menos ese es el símbolo en lo que es circuitos eléctricos de una resistencia. ¿Cuándo se dice que las resistencias están en serie? Cuando están uno después del otro, o sea, cuando termina una resistencia, inicia la otra resistencia. Cuando termina la resistencia 2, inicia resistencia 3. Entonces, cuando tenemos un circuito en serie, entonces por cada una de las resistencias va a pasar una intensidad determinada y un voltaje determinado. Si acá tengo resistencia 1, tendré voltaje 1, intensidad 1. Si tengo resistencia 2, tendré voltaje 2, intensidad 2. Y si tengo resistencia 3, tendré voltaje 3, intensidad 3. En los circuitos en serie se da la siguiente regla. La intensidad total con la cual fluye la corriente eléctrica en el circuito es la misma en cada punto de consumo. Entonces, la intensidad total es la misma en la intensidad 1, en la intensidad 2 y es la 3. ¿Ya? En las resistencias en serie, el voltaje total es la suma de los voltajes del circuito.
Como hay tres componentes eléctricos, hay tres voltajes que se están consumiendo, o volt, ¿no? Entonces el voltaje total, el voltaje total es la suma de todos ellos. Si hubiera una resistencia más, pues se sumaría adicionalmente. ¿Y cómo calculamos la resistencia total? ¿No? A ver si hacemos un zoom. También está acá. Perdón. A ver. Se lajea un poco la aquí está, ¿no? Lo que estoy explicando está acá. El voltaje se suma, la intensidad es la misma y la resistencia total, ¿cómo se calcula? Sumando matemáticamente todas las resistencias. Resistencia total sería igual a resistencia 1 más 2 más 3. Si hubiera 4, le sumaría más 4. Ahora, eso funciona en el circuito en serie. Existe otro circuito llamado circuito en paralelo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia en el circuito en paralelo? Es de que las resistencias no va una después de la otra, sino están en paralelo a las demás. Paralelo quiere decir, por ejemplo, así como las calles. Siempre pongo el ejemplo de las calles. Acá en Quito, la calle Arica, por ejemplo, es paralela a la calle Próspero, ¿no? Paralela quiere decir que no se van a cruzar, no se van a intersectar. Entonces, en un circuito en paralelo, así como tengo acá resistencia 1, intensidad 1, acá tendré voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. El voltaje total en un circuito en paralelo es el mismo. Acá cambia, miren, ve. La intensidad total es la suma de las intensidades. Y para calcular resistencia es bien raro, es así. Un 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3 más, y si subiera más se va sumando, ¿sí? Se calcula de esa manera, es un tanto raro ahí, ¿ok? Dicho esto, los circuitos en serie son los convenientes. Por ejemplo, el tipo de circuito que se hace en casa para poner tomacorrientes, para poner el alumbrado, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no disminuye esto, miren, ve, la fuerza de los electrones se mantiene. Lo que sí va consumiendo es la intensidad, ¿no? La corriente eléctrica, ¿no? ¿Por qué queremos mantener la fuerza? Porque si nosotros instalamos, por ejemplo, focos o tomacorrientes en serie en nuestra casa, pues sería poco práctico. ¿Por qué? Porque el primer foco que nosotros prendamos va a ser potente, el segundo va a ir disminuyendo su cantidad, su potencia, el último va a ser menos tenue, porque los voltajes en los circuitos en serie se van sumando. Quiere decir que más voltaje recibe el primer circuito, el primer componente en el circuito, ¿ya? Por eso no olviden que el circuito que más se utiliza, el tipo de circuito que más se utiliza en casa es el circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque mantiene los voltajes iguales. ¿No? Imagínense si nosotros instalamos tomacorrientes en serie, ¿no? Enchufamos tres cosas, ¿no? Y al último artefacto no va a llegar los 220 volts que nos da el servicio eléctrico, ¿no? Va a llegar mucho menos. Obviamente puede ser que no funcione ese electrodoméstico. Muy bien, este es un paréntesis, ¿ya? Que le estoy agregando. Muy bien, acá tenemos algunos cálculos, algunos ejemplos. Existen otras leyes en electrostática que acá no le están nombrando, que se llaman las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Las leyes de Kirchhoff, ¿no? Los instrumentos que se utilizan para poder medir el amperaje es el amperímetro, para medir el voltímetro, los voltímetros, ¿no? También se utilizan para medir resistencias. Obviamente no voy a comprar pues un instrumento que solamente mida pues el volts, o que solamente mida pues la intensidad. Lo que se hace es comprar un instrumento electrónico o analógico como este,
que se llama multitester, ¿no? Tester, pues, el idioma inglés de pruebas, ¿no? Multiprueba, multiprobador. Entonces, dependiendo de lo que queramos medir, podemos medir intensidad de corriente, podemos medir fuerza, o sea, volts, podemos medir resistencia, ¿no? Utilizando este instrumento de medición. Con una observación, para medir voltaje, se coloca este instrumento en paralelo. Para medir intensidad, se coloca este instrumento en serie. No olviden eso, por favor, ¿ya? Para medir voltaje, este instrumento se mide en paralelo. Para medir intensidad, con este instrumento se utiliza en serie, ¿ya? A veces siempre queremos medir la intensidad o el amperaje, queremos medir como medimos en voltaje, y si somos neófitos en el tema, se malogra este equipo, se quema, ¿no? Y perdemos ahí. Ahora, el costo de este instrumento, pues, como en todo, va a depender de la calidad, la marca, ¿no? Si es muy costoso, es de buena marca, o es de costo muy alto de importación. Pero existen, pues, instrumentos baratos, ¿no? Pero a veces no son muy fiables. Un verdadero técnico, pues, va a tener un instrumento de medición de estos. Incluso lo tenemos que tener en casa, ¿ya? Para poder medir ciertas cuestiones básicas, ¿no? Y siempre, pues, de una marca más o menos que tenga una reputación de calidad, ¿no? No va a ser que compres algo que mida mal y te dé una falsa lectura.